La situación de Argentina es compleja. Todos estos gobiernos de centroizquierda, estos gobiernos progres, como se les ha llamado, que tuvimos al inicio del milenio, muchos de ellos o todos inspirados en el proceso bolivariano, impulsado por Hugo Chávez, procesos interesantes en algún sentido. El Partido de los Trabajadores en Brasil, con Lula la presidencia y luego Dilma Rousseff, el proceso de Bolivia con el movimiento al socialismo y Evo Morales a la cabeza, que ahora continúa con la presidencia de Luis Arce, lo que sucedió en Argentina con la llegada de Néstor Kirchner, peronista, un peronista modernizante, un peronista supuestamente de centro izquierda. Bueno, en fin, todos estos procesos, lo que se dio en Ecuador con la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, bueno, y por supuesto lo de Venezuela también, ¿no? La Revolución Bolivariana, que no fue una revolución socialista en sentido estricto, sino un proceso confuso, se puede decir, pero muy importante, ¿no? Que marcó un momento político muy grande en Latinoamérica. Todos estos procesos en realidad no tocaron el corazón del sistema capitalista. Ninguno de ellos produjo expropiaciones, reforma agraria, creó poder popular, armó a la población, generó milicias populares, obreras y campesinas, tuvo desarrollos ideológicos claramente marxistas. No, fueron procesos reformistas, tibios. No olvidar que Néstor Kirchner, por ejemplo, en alguna reunión con empresarios españoles buscando inversiones de Europa en Latinoamérica, dijo: fíjense en lo que, no en lo que yo digo, sino en lo que hago. O sea, puedo decir cualquier tontera con un carácter más o menos social, pero lo importante es lo que hago en la práctica como presidente, ¿no? Eso ha sido un poco estos procesos de centro izquierda, populares, populistas, reformistas, que tuvieron una gran expansión un par de décadas atrás, acorde, en concordancia con el gran auge de China, gran comprador de materias primas. Estos países fundamentalmente siguieron siendo todos proveedores de materia prima, ¿no? Soya transgénica, carnes, azúcar, café, petróleo. Ninguno de ellos se industrializó a tal punto de competir en el mercado global, ¿no? Con productos de tecnología, con gran inversión tecnológica incorporada. Fueron todos productores de materia prima. Y eso, sabemos, es pan para hoy, hambre para mañana, no permite un desarrollo a largo plazo, ¿no? Y todos estos procesos no se han profundizado. Ahí vemos cómo han terminado. Esto lo articulo con una pregunta anterior: ¿por qué Cuba se mantiene? Bueno, porque hay una revolución en juego, y hay una población que la defiende, y hay fuerzas armadas que la defienden. No son las fuerzas armadas preparadas por las escuelas de las Américas de Estados Unidos. Hay una población armada, armada con armas en la mano, ¿no? Que defiende la revolución. Eso no pasó en ninguno de estos procesos, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, incluso en Bolivia. Proceso complicado eso, ¿no es cierto? Cayó temporalmente Evo Morales, vuelve luego por las urnas el MAS, bueno, con un gobierno un poco más tibio pareciera. ¿Qué pasa con Fernández y la presidencia actual de Argentina? Argentina nunca entró en la senda del socialismo con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, viuda de Kirchner, Cristina Fernández. Se ha visto todos esos procesos como un avance. Bueno, en cierta forma lo son, claro, al lado de Macri y un neoliberal absoluto que se presenta como aliado total de la geopolítica norteamericana. Claro, representan un avance, por supuesto, pero en Argentina nunca se dejó de pagar la deuda externa, la oligarquía nativa nunca fue tocada, y hubo planes, bueno, se podría decir, de mejoras superficiales.
porque se podría hasta decir así, no puede irle peras al olmo, no se puede esperar un no pago, un desconocimiento de la deuda externa de ninguno de estos presidentes. Las deudas se han seguido pagando religiosamente, siempre. Todos estos gobiernos populares de centro-izquierda siguieron con planteos neoliberales, finalmente, porque el neoliberalismo no desapareció. No es cierto que el neoliberalismo esté derrotado. El neoliberalismo sigue vivito y coleando. El neoliberalismo no se hizo para favorecer a la clase trabajadora global, a los pobres del mundo. Se hizo desde los capitales, desde estos pocos capitales, estos megacapitales del mundo occidental capitalista, estadounidenses, europeos en lo fundamental. Se hizo para afianzar el dominio global de estos capitales, no para traer beneficios a las clases populares en absoluto. Entonces el neoliberalismo no está derrotado. Está derrotado hoy día, lamentablemente, derrotada no está, golpeada la clase trabajadora. Entonces en Argentina, con los gobiernos de Kirchner, Cristina Fernández y ahora Jorge Fernández, no asistimos a genuinos procesos revolucionarios. Qué bueno si fuera así, ¿no? Pero no. Y el peronismo, ahora uno lo ve, un proceso muy importante en Argentina, claro, marca la historia del país, ¿no? Dividió las aguas de una manera bastante, se podría decir, complicada en términos políticos, porque logró que la población, el pobrerío, ¿no? La clase trabajadora, la clase media, los trabajadores, la clase media y los gerentes también son trabajadores, no hay que olvidarlo, ¿no? Asalariados, con un buen sueldo, claro. El que depende del salario, la inmensa, el 99% de la población mundial, ¿no? El que depende del capital y vende su fuerza de trabajo, esto no hay que perderlo de vista nunca, ¿no es cierto? Esa sigue siendo la contradicción fundamental. Esa gran masa en Argentina quedó dividida en términos políticos, hasta de simpatía, de corazón político, pasional, quedó dividido en peronistas y antiperonistas. Bueno, esto marca un poco los límites de estos procesos centrados en un líder. Algo así pasó, está pasando en Venezuela, ¿no? El proceso político se centró en la espalda de un líder carismático, con una gran cintura política, por supuesto, como fue Juan Domingo Perón en su momento en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Pero los procesos de transformación real de una sociedad no pueden asentarse en una figura, en un personaje. Por eso, Argentina, claro, en Venezuela vemos que está pasando, la población queda dividida entre a favor y en contra de ese cacique, de ese líder. Y eso, bueno, es un callejón sin salida. El peronismo en Argentina, que por supuesto tenía un mensaje popular en el año 44, cuando llega a la presidencia, por eso la oligarquía nativa y el mismo imperialismo norteamericano hicieron lo imposible por sacárselo de encima, y lo lograron con esta revolución restauradora, ¿no? Lo que le llamaron en Argentina revolución libertadora en 1955, igual que pasó en Guatemala, un gobierno también popular, nacionalista, antiimperialista, regenteado por militares. En el 54 cae esa revolución y también se le llamó a esa contrarrevolución se le llamó revolución libertadora, ¿no? Bueno, en Argentina esta revolución libertadora sacó a Perón del poder, y la historia argentina quedó marcada por grupos pro Perón, grupos anti Perón. Esa fue un poco la historia y sigue siendo la historia, y eso es un callejón sin salida, ¿no es cierto? El problema pasa por el levantar un líder, la figura, la historia de un líder. El peronismo no ha dado más que para eso, no propuso una transformación radical, ni la proponen los actuales peronistas. Son procesos complicados, ¿no? Por supuesto que complicado, y mueve pasiones, entonces se está a favor o en contra de una manera así muy pasional, y esto cierra posibilidades de análisis más críticos.
El juego político de Argentina está dado desde hace décadas, desde 1955, por la presencia o ausencia de gobiernos peronistas o antiperonistas. Ese es el juego político. El peronismo, bueno, ha sufrido cambios en su larga trayectoria, pero en todas estas décadas, ya casi un siglo, ¿no? Que serían 70 años, 80 años, considerando la primera presidencia de Perón, ha sido siempre una cosa confusa. Es de derecha, pero habla un lenguaje de izquierda. Bueno, son estos procesos tibios, que no se sabe exactamente hacia dónde van, ¿no es cierto? Son procesos, o se sabe hacia dónde van. Cristina Fernández pudo decir abiertamente y defendiéndolo que en Argentina se desarrolla un capitalismo serio. Habría que ver bien qué es esto de capitalismo serio. Habrá un capitalismo no serio. El capitalismo es capitalismo. O sea, se basa en la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Quien genera riqueza en el mundo, eso es así, más allá de que quien trabaja sea indígena, negro, ladino, rubio, oriental, hombre, mujer, cualquier posición de la diversidad sexual, urbano, rural. El que trabaja, ama de casa que no recibe sueldo, ¿no? El que trabaja genera riqueza. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja? Genera riqueza. Y el capital expropia esa riqueza, roba. La única forma de generar capital y acumular es por desposesión, por despojo justamente de los medios de producción. No hay otra forma de generar riqueza y de acumular capital y hacerlo crecer. No hay otra forma. El mito del ahorro personal, el ahorro meticuloso, etcétera. Bueno, esto es lo que decían los economistas políticos ingleses del siglo XVIII contra los que polemiza Marx, ¿no? La única forma de acumular es expropiando, expoliando, explotando a quien trabaja. Por eso el trabajo es enajenado. Esa es la razón de ser del mundo moderno, del capitalismo, rico, superdesarrollado como el de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, o países intermedios, Sudáfrica, Australia, o capitalismos pobres en toda Latinoamérica, África. Esa es la razón del capitalismo. Hay otras contradicciones importantísimas también, pero se articulan con esta contradicción económica básica, ¿no? La contradicción de género, la contradicción de etnia, la contradicción etaria, importantísimas también, pero se articulan todas en torno a esta contradicción de clase. Y no hay que perder nunca esta visión de clase, ¿no? El peronismo, el de Juan Domingo Perón en su momento, el de Cámpora en su momento, en breve presidencia en el 73, el de Isabel Martínez, viuda de Perón luego, el de Néstor Kirchner, el de Menem, ni se diga, Carlos Saúl Menem, un delincuente preso por la justicia argentina, peronista también. En fin, todos los peronismos, el de Cristina Fernández, el de Jorge Fernández, son propuestas capitalistas, no